El viento aullaba sobre la tierra agrietada, levantando polvo al aire como una bestia invisible e inquieta. Jed Thompson estaba de pie en el porche de su cabaña deteriorada por el clima, con sus manos ásperas agarrando la barandilla. Su mirada se fijó en el horizonte, donde el sol se ponía, pintando el cielo con vetas de oro y carmesí. En tardes como esas la soledad se clavaba más profundamente, el silencio se extendía tanto que sentía que podía caer en él y no regresar jamás. El crujido de una tabla suelta lo trajo de vuelta, la pequeña voz de su hijo rompiendo el silencio. ¿Ya está lista la cena? El cabello rubio de Tommy sobresalía en mechones despeinados y sus mejillas estaban manchadas de tierra por haber jugado cerca del gallinero. Jed forzó una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Pronto, hijo, solo falta revisar las trampas. Miró al niño, tan lleno de vida a pesar de todo lo que habían perdido. Tommy era todo lo que le quedaba ahora. Su último hilo hacia algo parecido a la felicidad. Su esposa Sara llevaba 2 años desaparecida, presa de una fiebre que arrasó la ciudad con mano despiadada. La había enterrado en la colina más allá de la cabaña, bajo un sauce cuyas ramas se balanceaban como si estuvieran de luto. Sobrevivieron, aunque por poco. Jed hizo todo lo posible para mantener la granja en funcionamiento, pero ya se estaba cayendo a pedazos mucho antes de que Sara muriera. El ganado murió, las cosechas fallaron en la mayoría de los casos y la sequía implacable dejó el suelo tan frágil como su resolución. Los pocos dólares que ganaba provenían de trabajos ocasionales en la ciudad, domando caballos o remendando cercas para hombres en mejor situación económica que él. Él rara vez iba a la ciudad, salvo para comprar provisiones. La gente de allí había sido bastante amable durante la enfermedad de Sara, pero la compasión se convirtió en impaciencia cuando él no logró recuperar su antiguo y confiable yo. Lo vio en sus ojos. La expectativa se endureció hasta convertirse en desdén. Jed Thompson, el hombre que solía reír más fuerte que nadie en el bar, reducido a una sombra siniestra, trabajando hasta acabarse en el suelo. Las botas de Jed crujieron contra la grava mientras se dirigía hacia las trampas colocadas a lo largo del borde de su propiedad. Su rifle pesaba sobre su hombro, más por costumbre que por necesidad. Había aprendido por las malas que los coyotes no respetaban límites, al igual que los cobradores de deudas que pronto vendrían a tocar a su puerta si no encontraba una forma de pagar lo que debía. Al regresar a la cabaña con 2 conejos flacos, encendió un fuego y los asó sobre la repisa. El olor a carne quemada llenaba la pequeña habitación, mezclándose con el aire polvoriento y viciado. Tommy comía con avidez, charlando sobre su día, mientras su imaginación tejía grandes historias de vaqueros y bandidos. Jed escuchó, asintiendo, sus respuestas eran poco más que gruñidos de reconocimiento. Esa noche, mientras Tommy se quedaba dormido bajo una manta gastada, Jed estaba sentado junto al fuego, con los ojos hundidos y fijos en las brasas moribundas. El dolor de la ausencia de Sara nunca se atenuó, solo cambió de forma, asentándose en sus huesos como una vieja herida. La idea de encontrar a alguien nuevo se sentía como una traición. Sin embargo, el peso de la soledad amenazaba con aplastarlo si no encontraba una manera de compartir la carga. Un golpe en la puerta lo despertó de golpe, aunque no se había dado cuenta de que había estado dormitando. El sol aún no había salido. El mundo exterior pintado en tonos de tinta y sombras. Tommy se movió pero no se despertó. Su respiración era suave y uniforme. Jed abrió la puerta y encontró al anciano Higgins de pie en el porche, con su barba gris y su sombrero andrajoso cubiertos por una fina capa de polvo. Higgins dirigía el negocio y tenía un don para saber los asuntos de todos, lo quisieran o no. Jed, dijo el anciano con voz áspera y grave, será mejor que vengas a la estación. Se está gestando un pequeño espectáculo. Jed frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Higgins se rascó la barbilla. Una novia llegó en el tren de la mañana. El problema es que el hombre que se suponía que iba a reunirse con ella nunca apareció. La dejó varada. Y amigos, bueno, como siempre estaban tan amables, Jed dudó. No tenía ningún deseo de enredarse en los líos de otros. Pero algo en el tono de Higgins le hizo reflexionar. ¿Por qué vienes a mí con esto? Jed preguntó, con la voz tensa por la sospecha.
Porque no eres como el resto de ellos, respondió Higgins. Y porque creo que querrás verlo por ti mismo antes de que las cosas empeoren. La curiosidad mezclada con un reticente sentido del deber sacó a Jed de la cabaña, dejando a Tommy todavía dormido. La estación de trenes de la ciudad era poco más que un andén de madera y una caseta donde el jefe de estación llevaba los horarios y clasificaba la carga. Se había reunido una pequeña multitud y sus voces se alzaban con risas agudas. Cuando Jed se acercó, la vio, Maggie Muffled. Ella estaba de pie cerca de sus baúles, con los hombros encorvados como si se preparara para una tormenta. Ella era grande, sí, pero no solo en el sentido de que la convertía en un blanco fácil para los comentarios crueles que le lanzaban. Había una solidez en ella, una presencia que hacía que Jed se sintiera pequeño y vacío en comparación. Demasiado gorda para su propio bien esta. Alguien se burló entre la multitud. No puedo creer que algún hombre la quiera. Ella se lo comerá todo en casa. Otro se burló, escupiendo tabaco al polvo. Maggie mantuvo la barbilla en alto y la mirada fija al frente, pero Jed vio el dolor en sus ojos, agudo y crudo como una herida abierta. La observó durante un instante, más tiempo, dividido entre darse la vuelta y dar un paso adelante. La compasión despertó algo más en él, un destello de ira ante la crueldad que los habitantes de esos pueblos ejercían con tanta facilidad. Se aclaró la garganta. ¿Cuál es el problema aquí? La multitud se movió y entrecerró los ojos al reconocerlo. Jed nunca había sido de los que se entrometen, pero esta vez no pudo animarse a alejarse. No hay problema, Jed, respondió Higgins desde algún lugar entre la multitud. Solo una mujer esperando a un hombre que nunca llegará. Los ojos de Maggie se encontraron con los de él. El desafío apenas ocultaba el dolor. Jed podía ver que ella estaba tratando de mantenerse unida, pero la tensión era evidente. Él miró sus baúles. 2 grandes maletas maltratadas y una cartera que parecía a punto de reventar. ¿A dónde planeas ir? Jed le preguntó, ignorando los susurros y las risitas de la multitud. Su voz era fuerte, pero Jed podía oír el temblor debajo de la superficie. Me prometieron un lugar aquí, un nuevo comienzo. Parece que era mentira. Él asintió lentamente. Y no tienes ningún otro lugar a donde ir. A ninguna parte en absoluto, admitió, mientras sus hombros se hundían bajo el peso de sus propias palabras. Jed se rascó la barba, sintiendo las miradas de la multitud clavándose en él como brasas ardientes. No le debía nada a esta mujer. Diablos, apenas podía alimentar a Tommy y a él mismo. Pero algo en ella, la forma en que se negaba a ceder ante el peso de su desprecio, despertó un viejo instinto en él. Tengo un lugar, dijo, y sus palabras sorprendieron incluso a él mismo. Un poco deteriorado, pero eres bienvenido a quedarte hasta que decidas tu próximo movimiento. La sorpresa en su rostro rápidamente dio paso a la sospecha. ¿Por qué harías eso? Jed se encogió de hombros. Porque sé lo que es no tener ningún lugar a donde ir. Higgins se rió entre dientes desde atrás. Bueno, eso es todo un espectáculo. Jed Thompson recogiendo a un perro callejero. La multitud comenzó a dispersarse y su interés se desvaneció ahora que el espectáculo había terminado. Maggie miró a Jed, sus ojos buscando en su rostro cualquier indicio de crueldad o engaño. Al no encontrar ninguna respuesta, asintió con la voz más firme que antes. Le agradezco mucho, señor Thompson. Realmente. Es solo Jed, respondió él, agarrando uno de sus baúles y poniéndolo sobre su hombro. Vamos, será mejor que nos movamos antes de que llegue la temperatura. Mientras se alejaban de la estación, con sus pasos pesados pero decididos a su lado, Jed no pudo evitar sentir que algo cambiaba en su interior. Una calidez, tenue y desconocida, se coló por las grietas de su soledad. No podía nombrarlo, todavía no, pero era suficiente para seguir adelante. La primera mañana de Maggie en la propiedad de los Thompson comenzó con el canto de los gallos y el olor acre del café hirviendo sobre un fuego que chisporroteaba más de lo que crepitaba. La cabaña era pequeña, sus paredes eran delgadas y con corrientes de aire, las tablas del piso crujían bajo cada paso. Se levantó antes del amanecer,
La incomodidad de haber pasado la noche en un catre lleno de bultos solo sirvió para endurecer su determinación. El lugar estaba en un estado lamentable, pero había visto cosas peores. Jed realizaba sus tareas como un hombre poseído, sus movimientos eran precisos y eficientes, su expresión era ilegible. Ella vio el cansancio grabado en lo profundo de su rostro, la demacración que provenía de demasiadas comidas salteadas y muy poco descanso. Pero debajo de ese exterior brusco, Maggie percibía algo más amable, aunque lo protegía tan ferozmente como un hombre protegería su oro. Tommy la saludó con una amplia sonrisa y un entusiasmo inquebrantable. ¿Se va a quedar, señorita Maggie?, preguntó, agarrando un caballo de juguete de madera que había tallado a partir de restos. Por un tiempo, supongo, respondió ella con voz firme. Siempre y cuando Tupe esté dispuesto a tenerme cerca. La sonrisa de Tommy se amplió. Me gustas aquí. Pellano se ríe mucho, pero tú lo haces sonreír. Lo vi. Las mejillas de Maggie se calentaron. Ella no estaba segura de qué decir a eso, así que se ocupó en encontrar algo útil que hacer. La cocina era poco más que un rincón de la cabaña, una mesa destartalada llena de ollas abolladas y cuchillos desgastados por el uso excesivo. Ella comenzó a limpiar. Sus manos encontraron un ritmo al fregar y clasificar. La actividad calmó sus nervios, que zumbaban como una colmena llena de abejas enojadas. Necesitaba demostrar que era útil, mostrarle a Jed que ella valía más que la compasión que él le había demostrado al ofrecerle refugio. Al mediodía, había barrido la cabaña, lavado los platos y curado un desgarro en la camisa de Tommy. Le dolían las manos, pero el dolor era una distracción bienvenida de la ansiedad que la dominaba. Ella ya había sido abandonada y humillada anteriormente. Ella no le daría a Jed ninguna razón para verla como una carga. Cuando Jed regresó de los campos de Caís, con el sudor brillando en su frente y la tierra esparcida por sus brazos, ella tenía una comida preparada, simple y justa, papas hervidas y un guiso hecho con lo último del cerdo salado. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver lo que había delante, pero no dijo nada. Simplemente me senté y comí con la intensidad silenciosa de un hombre hambriento. Bien, murmuró entre bocado y bocado. Muy bueno. Maggie lo observó, buscando alguna señal de que sus esfuerzos eran apreciados. Fue difícil leerlo. Sus palabras eran tan mesuradas como sus pasos, pero había algo en la forma en que engullía la comida como si no hubiera comido bien en meses que la hacía sentir que había hecho algo bien. Después de cenar, Tommy la arrastró afuera. Su energía era ilimitada a pesar de la menguante luz del día. Le mostró el gallinero, el corral de las cabras, la cerca torcida que bordeaba el pasto del norte. El lugar apenas se mantenía en pie, pero tenía un encanto rudimentario que hablaba de trabajo duro y terquedad. Par dice que todo se va al infierno, admitió Tommy, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Pero creo que puedes ayudarnos a solucionarlo. Eres fuerte, se rió Maggie, un sonido profundo y rodante que sobresaltó al niño. Quizás sea lo suficientemente fuerte, pero se necesitará más que músculo para reparar lo que está roto aquí. Entonces también podrás usar tu cerebro, insistió Tommy. Par dice que la gente es mala contigo porque eres grande, pero creo que ser grande significa que eres más duro. Su sonrisa vaciló, pero le revolvió el pelo y asintió. Quizás tengas razón, Tommy. Quizás tengas razón. Los siguientes días fueron un torbellino de trabajo y dolores musculares. Maggie se entregó de lleno a las tareas que Jed le permitió asumir a regañadientes. Ella reparó cercas, limpió escombros de los campos y cavó una nueva zanja para evitar que el agua se acumulara cerca del granero cuando llegaran las lluvias. Los ojos de Jed siguieron su progreso, su expresión ilegible, pero su silencio ya no era tan hostil. Todas las noches preparaba la cena y se sentaba con Jed y Tommy alrededor de la tosca mesa de madera. La conversación siguió siendo escasa, pero el aire se volvió más cálido y menos tenso. Tommy charló sobre sus aventuras con las gallinas o sus sueños de algún día domar caballos salvajes. Jed escuchaba, aunque su mirada a menudo se dirigía a Maggie, con el ceño fruncido como si ella fuera un rompecabezas que no podía resolver. La noticia de su presencia se extendió rápidamente por la ciudad, y no todas fueron amables. Cuando Jed fue a la ciudad a buscar provisiones,
Regresó con la mandíbula apretada y los ojos que ardían con una furia tácita. Maggie sospechaba que él había soportado más de lo que le correspondía en cuanto a insultos por su parte. Walker ha estado husmeando por ahí. Se lo dijo una noche, con voz tensa. Afirma que eres una bruja que nos está lanzando hechizos a Tommy y a mí. Dijo que te vio trabajando en las cercas y jura que lo arreglaste más rápido que cualquier hombre. ¿Lo cree o solo busca problemas?, preguntó Maggie, apretando los dedos alrededor de la cuchara con la que estaba revolviendo el guiso. Walker siempre está buscando problemas, respondió Jed. Un hombre me guarda rencor desde que me negué a venderle esta tierra hace años. Ahora que todo se está cayendo a pedazos, cree que puede echarme. Déjalo pensar lo que quiera, dijo Maggie con firmeza. No le tengo miedo. Es fácil decirlo ahora. La mirada de Jed era aguda, su expresión más dura de lo que ella jamás la había visto. Pero Walker tiene más dinero e influencia que tú o yo. El dinero no fortalece a un hombre. Y desde luego no lo hace justo, gruñó Jed. Pero había algo parecido a la admiración en sus ojos. Tal vez, pero sería un completo ingenuo si no mantuviera la guardia alta. Continuaron trabajando codo con codo, aunque a menudo en silencio. Maggie descubrió una satisfacción inesperada en el trabajo. La tierra era terca, las herramientas desafiladas, pero sus manos se endurecieron y sus músculos se fortalecieron con cada día que pasaba. Se encontró riendo más, su voz sobresaltaba el aire silencioso que rodeaba la cabaña. Las travesuras de Tommy la arrancaban sonrisas, su exuberancia juvenil era contagiosa. Jed se suavizó, aunque nunca lo reconoció directamente. A veces lo sorprendía observándola, con la mirada distante y pensativa. Las noches se volvían más frías, pero la cabaña se sentía más cálida, como si su presencia hubiera reavivado un viejo fuego. Los problemas llegaron justo después del amanecer, una mañana gélida. Maggie se había levantado temprano, su aliento empañaba el aire mientras iba a buscar agua al arroyo. Primero oyó el golpeteo de los cascos, un estruendo que se hizo más fuerte hasta que los vio. Un grupo de jinetes subía a toda velocidad por el sendero hacia la cabaña. Sam Walker al frente, con el rostro desencajado en una mueca de desprecio. Thompson. La voz de Walker se quebró a través del frío. He venido por lo que es mío. Jed salió de la cabaña, rifle en mano, pero apuntando al suelo. Entrecerró los ojos al observar a los jinetes, con los hombros preparados para la lucha. No tienes nada aquí, Walker. Vuelve al pueblo. Tengo argumentos que dicen lo contrario, espetó Walker, sosteniendo un rollo de pergamino. Llevas demasiado tiempo ocupando ilegalmente este terreno. O pagas o te vas. No te debo nada. Quizás no. Pero esa mujer que acogiste, tiene la mano de él. La gente la veía trabajando su tierra como si estuviera poseída. Eso no es natural, y desde luego que no está bien. Maggie dio un paso adelante antes de que Jed pudiera responder, con la barbilla levantada en tono desafiante. Trabajo porque es necesario. Si te da miedo que una mujer haga el trabajo de un hombre, quizás seas tú quien no es natural. Walker entrecerró los ojos y torció la boca con desdén. Sigue hablando así y acabarás quemado en este lugar. ¿Crees que aquí estás a salvo? Puedo ponértelo muy difícil, mujer. La voz de Jed cortó el pelo como una cuchilla. Si vuelves a poner un pie en mi tierra, Walker, me aseguraré de que te arrepientas. Walker rió, pero fue un sonido frágil y carente de humor. Has tomado tu decisión, Thompson. Pero no digas que yo no. Te lo advierto, los jinetes se dieron la vuelta y se fueron, con sus amenazas flotando en el aire. Maggie miró a Jed, conteniendo la respiración ante la dureza de su mirada. No tenías que defenderme, dijo ella. La voz de Jed era baja, sus palabras cargadas de una verdad que ella no esperaba. Sí, lo hice. Las semanas siguientes fueron un borrón de trabajo y fugaces momentos de algo parecido a la satisfacción. Maggie se entregó al trabajo con una determinación que rozaba la desesperación. Reparó cercas, remendó el techo del granero donde el viento había arrancado tejas y quitó piedras del campo para que la tierra pudiera respirar de nuevo. Sus músculos ardían por el esfuerzo, sus manos se volvían ásperas y callosas,
pero el dolor era bienvenido. Era la prueba de que podía contribuir, de que no era simplemente una carga indeseada que pesaba sobre los menguantes recursos de Jed. Jed la observaba de reojo, con una expresión a menudo ilegible. Ella percibía su sospecha sobre su fuerza, su desconcierto ante su resiliencia. Lo sorprendió mirándola fijamente en más de una ocasión, con una mirada curiosa y calculadora, como si intentara resolver un rompecabezas que no había pedido. Y, sin embargo, había algo más allí, algo más suave bajo la dura apariencia que se aferraba a ella como una armadura. Tommy era su mayor alegría. El chico se adaptó a ella como pez en el agua, siguiéndola por la granja con una energía desbordante que ella envidiaba. La acribillaba a preguntas mientras trabajaba, con una curiosidad insaciable. ¿Cómo había aprendido a remendar cercas tan rápido? ¿Por qué sabía clavar clavos y transportar madera tan bien como cualquier hombre? En casa, mis padres tenían una granja, le dijo Maggie una tarde, con voz firme mientras clavaba clavos en la madera astillada del corral de las cabras. Cuando murió mi hermano, no había nadie más que pudiera hacer el trabajo, así que aprendí que tenía que hacerlo yo. Los ojos de Tommy se abrieron de par en par. Pero eres una dama. ¿No se supone que las damas deben usar vestidos y sentarse bonitas? Maggie se rió. El sonido fue profundo y resonó como un trueno sobre las llanuras. Algunas mujeres lo hacen, pero a mí nunca me gustó mucho quedarme sentada. Me gusta mantener mis manos ocupadas. Suenas como P, dijo Tommy con voz solemne. Él tampoco se sienta mucho. No, a menos que esté demasiado cansado para moverse. Maggie miró por encima del hombro hacia la cabaña donde Jed estaba ocupado reparando los escalones del porche. Tupe trabaja duro porque te ama. Todo lo que hace es para asegurarse de que tengas lo que necesitas. Tommy asintió, pero había una sombra en sus ojos que Maggie no lograba identificar. No hablaba a menudo de su madre, pero ella lo había sorprendido mirando el sauce en la colina más de una vez, con su pequeño rostro demacrado por una tristeza demasiado pesada para un niño de su edad. Maggie comprendía el peso del dolor mejor que nadie. La había perseguido a través de los estados, carcomiéndola por dentro con una persistencia que a veces la dejaba sin aliento. Intentaba alegrarle el ánimo al niño con historias, contando cuentos disparatados de caballeros y dragones mientras recogían huevos del cobertizo o lavaban la ropa en el arroyo. A Tommy le encantaban sus historias. Su risa iluminaba el aire como la luz del sol atravesando las nubes de tormenta. Corría hacia Jed, sin aliento de emoción, contándole la última historia de Maggie con todo el fervor de un predicador dando un sermón. Las reacciones de Jed variaban. A veces gruñía en señal de reconocimiento, concentrado en la tarea que tenía por delante. Otras veces, una leve sonrisa. A través de sus labios, tan breve y frágil, Maggie se preguntó si solo lo había imaginado. Vio cómo la miraba cuando creía que no le prestaba atención, su mirada persistente con una mezcla de gratitud y algo más que no lograba identificar. Maggie intentó no pensar en su creciente afecto por él. Era una tontería imaginar algo más de lo que ya tenían, una tenue alianza construida sobre la necesidad y las dificultades compartidas. Jed no le había hecho promesas, no le había ofrecido garantías más allá de su aceptación a regañadientes de su presencia. Pero la forma en que la trataba, su cuidadosa consideración, incluso cuando sus palabras eran cortantes y bruscas, le daban esperanza. Pasaba las noches despierta en el estrecho catre que Jed le había preparado en un rincón de la cabaña. La habitación era pequeña, sus vidas se apiñaban en un espacio que se sentía a la vez sofocante y extrañamente reconfortante. Podía oír la respiración de Jed en la oscuridad, firme y profunda, y los ocasionales murmullos de Tommy mientras soñaba con caballos y héroes. Era una especie de intimidad que Maggie nunca había conocido, la tranquila armonía de vivir junto a otros en lugar de simplemente existir a su sombra. Los problemas volvieron a aparecer en la forma de Sam Walker. El hombre era implacable. Su obsesión con las tierras de los Thompson se volvía más peligrosa cada día. Envió hombres a acosarlos, y sus burlas se extendían por los campos como flechas envenenadas. Dejaron animales muertos junto al arroyo, escribieron amenazas en el lateral del granero e intentaron asustar a Maggie con burlas sobre su tamaño y supuesta brujería.
No está segura aquí, mujer, le había dicho uno de los hombres de Walker una tarde, mientras ella subía un cubo de agua del pozo. Mejor irse antes de que las cosas se pongan feas. Maggie sostuvo su mirada con una firmeza que le provocó un escalofrío en la espalda. He tratado con hombres más feos que tú. Ahora vete de aquí antes de que decida echarte yo mismo. Se fue refunfuñando, no sin antes escupir en la tierra a sus pies. Maggie volvió a sus quehaceres, con el corazón latía con ira y algo más oscuro. Había venido aquí para empezar de nuevo, pero parecía que los problemas la habían perseguido como una maldición. Jed confrontó a Walker una mañana después de descubrir que una sección de la cerca había sido derribada y que el ganado había sido llevado al desierto. Su furia era palpable, su voz baja y aguda mientras le hablaba a Maggie antes de cabalgar hacia el pueblo. Voy a acabar con esto, dijo, con los ojos como pedernal. Walker ha ido demasiado lejos, robando ganado, vandalizando el granero. Quiere que me derrumbe, pero no le daré la satisfacción. Quizás debería irme, ofreció Maggie con voz tensa. Si es a mí a quien busca, no les haré más daño ni a ti ni a Tommy. La mirada de Jed se suavizó, sus hombros se relajaron como si la sugerencia lo hubiera herido. Esto no es tu culpa, Maggie. Walker ha estado intentando obligarme a irme. Esta tierra mucho antes de que aparecieras. Ha sido de gran ayuda para mí, para Tommy, y no permitiré que huyas por alguna razón. Los planes del cobarde. Entonces déjame ayudarte a luchar, dijo Maggie con voz feroz. No puedes hacerlo solo, y yo tampoco. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. Tienes más espíritu de lucha que la mayoría de los hombres que conozco. Creo que me vendría bien la ayuda. Pasaron los días siguientes reforzando las cercas, colocando trampas alrededor del perímetro de la propiedad y acaparando los pocos suministros que podían permitirse. La fuerza de Maggie resultó invaluable. Su habilidad para transportar madera y blandir un martillo con la misma precisión que cualquier hombre impresionó incluso a Jed. Sus conversaciones se hicieron más frecuentes, sus silencios menos cargados de inquietud. Tommy permaneció feliz, ajeno al peligro que se cernía como una nube de tormenta sobre su pequeña granja. Su risa resonó por los campos, su alegría un desafío obstinado contra la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. Una noche, después de un día de trabajo particularmente agotador, Maggie se sentó en el porche junto a Jed, con las piernas juntas, colgando sobre el borde. El cielo se había vuelto de un azul profundo y aterciopelado, las estrellas brillaban como joyas esparcidas sobre seda oscura. El aire era fresco, una brisa fresca agitaba las hojas del sauce en la colina. No tienes que mirarme fijamente, ¿sabes?, dijo Jed de repente, con una voz tan baja que casi no lo oyó. Maggie lo miró con el ceño fruncido. ¿Quieres que me vaya? No, admitió, con la mirada fija en el horizonte. Pero tampoco puedo pedirte que te quedes. No cuando hay tanto riesgo. No me estás pidiendo que me quede. Yo elegí hacerlo. Ella vaciló y bajó la voz. Y no solo porque no tengo otro lugar a donde ir. Entonces sus ojos se encontraron con los de ella. Algo crudo y vulnerable parpadea en sus profundidades. Has mejorado las cosas por aquí. El trabajo, la comida, Tommy. Él es más feliz contigo cerca, y yo también. La respiración de Maggie se entrecortó y su corazón tronaba en su pecho. Entonces me quedaré, susurró. Mientras quieras. Fu. La mañana amaneció fría y quebradiza, el aire tan cortante que podía cortar la piel. Maggie se despertó con el sonido de los cascos resonando contra la tierra endurecida por la escarcha, su ritmo urgente e inquebrantable. Se levantó de su cuna, con los huesos crujiendo por la tensión de otra noche sin dormir. La advertencia de Jed había sido clara. Walker no descansaría hasta que los Thompson fueran expulsados de sus tierras. La presencia de Maggie solo había añadido leña al fuego. Su desafío y una fachada que Walker no toleraría. Se puso las botas y salió para encontrar a Jed ya ensillando su caballo. Tenía la mandíbula apretada y los ojos oscurecidos por el tipo de agotamiento que podría vaciar el alma de un hombre. Tommy rondaba cerca, agarrando su caballo de madera con los nudillos blancos por el frío. ¿Lo que está sucediendo?
Preguntó Maggie, con la voz ronca por la falta de uso. Los hombres de Walker volvieron a derribar las cercas, ahuyentaron al ganado y dejaron huellas claras como el agua, como si quisieran que supiera quién lo hizo. La voz de Jed era un gruñido, su furia apenas contenida. Maggie apretó los puños a los costados. No puedes seguir persiguiéndolos tú sola. Te matarán si los presionas demasiado. Mejor morir luchando que dejar que ese bastardo me robe lo que es mío, espetó Jed, aunque su ira no iba dirigida realmente a ella. Saldré a ver si puedo alcanzarlos antes de que lleguen al río. Voy contigo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera considerarlas por completo, pero no había forma de confundir su determinación. Jed se giró para mirarla y entrecerró los ojos. No harás tal cosa. Esta es mi lucha. Es nuestra, corrigió con voz firme. Ja, tú mismo lo dijiste. Te he ayudado. Bueno, déjame ayudarte ahora. No podemos seguir defendiendo mientras Walker destroza este lugar pieza por pieza. Jed la miró por un largo momento, su expresión ilegible. Finalmente asintió, aunque sus hombros permanecieron tensos. Bien, pero quédate detrás de mí, y si algo sale mal, lárgate de ahí. ¿Entiendes? Maggie lo miró a los ojos con una determinación inquebrantable. No voy a huir, Jed. No de esto. Cabalgaron juntos, el aire gélido les mordía el rostro mientras seguían el rastro de cercas rotas y huellas de cascos dispersas. El paisaje se extendía ante ellos en una extensión dura e implacable de polvo y rocas. Los músculos de Maggie le dolían por el esfuerzo de sujetar las correas, pero dejó de lado la incomodidad. No había lugar para la debilidad. Ahora no. Encontraron el ganado cerca del río. Los animales se agruparon en un grupo confuso e inquieto. Dos de los hombres de Walker estaban de pie junto al borde del agua, con rifles colgados de sus hombros y muecas estampadas en sus caras. Vaya, vaya, dijo uno de ellos arrastrando las palabras, con voz cargada de condescendencia. Parece que Thompson se trajo un guardaespaldas, y una mujer, nada menos. Maggie se deslizó del caballo, sus botas crujieron contra la hierba congelada. Será mejor que empiecen a caminar antes de que decida darles una lección de modales. Los hombres intercambiaron miradas, y su diversión se convirtió en algo mucho más desagradable. El más alto de los dos dio un paso adelante, con la mano apoyada en la culata del rifle. «Eres un bocazas, ¿verdad?», se burló. «Quizás necesites que te enseñen cuál es tu lugar». La voz de Jed cortó el aire como una cuchilla. «Tócala y te estarás sacando los dientes del polvo». El hombre dudó, pero la arrogancia superó a la cautela. Dio otro paso adelante, con una sonrisa aún más amplia. «Aquí no hay nadie más que tú y la dama. Walker tiene más hombres de los que podrías manejar. Y supongo que nos pagará un ojo de la cara por arrastrarte de vuelta con él, destrozado y sangrando». Maggie vio el destello de movimiento antes que Jed. El otro hombre alzó su rifle con una intención letal. Sin pensarlo, agarró la escopeta que llevaba atada a la silla y disparó. La explosión resonó en la orilla del río, y el retroceso sacudió sus brazos con una fuerza brutal. El rifle del hombre cayó al suelo. El suelo cayó, su grito astillándote. «Aire». La expresión del hombre más alto pasó de la confianza al terror. Buscó su arma, pero Jed fue más rápido. Un solo disparo de su revólver lo derribó, manchando de sangre la escarcha bajo él. Por un instante, el silencio se hizo pesado y absoluto. La respiración de Maggie se volvió entrecortada, su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. Miró a Jed, su rostro pálido pero sereno, sus ojos brillaban con algo entre respeto y miedo. «Maldición, Maggie», susurró. «Me acabas de salvar la vida». Tragó saliva, con la garganta apretada. Tenía que hacerse. Reunieron al ganado, llevándolo de vuelta a la granja con una urgencia nacida de la necesidad. Ninguno de los dos habló mucho durante el viaje de regreso, su silencio esperado por la violencia que había estallado tan repentinamente. Las manos de Maggie temblaron alrededor de la lluvia, su mente repasando el momento del disparo una y otra vez hasta que se convirtió en poco más que un borrón de sonido y movimiento. Al llegar a la cabaña,
Tommy salió corriendo a su encuentro, con una expresión que mezclaba alivio y confusión. Maggie se deslizó del caballo, con las piernas débiles e inestables. Intentó ocultar los temblores a la atenta mirada de Tommy, pero el chico era más astuto que la mayoría. ¿Atraparon a los hombres malos?, preguntó con voz débil y quebradiza. Jed asintió con voz suave. Lo hicimos, y ya no nos molestarán. Tommy miró a Maggie con los ojos abiertos y escrutadores. ¿Estás herido? No, Tommy. Solo cansado. Maggie forzó una sonrisa, pero la sintió como una mentira incluso al pronunciar las palabras. Los días siguientes fueron tensos y llenos de preparativos. Maggie y Jed reforzaron las vallas, almacenaron munición y se aseguraron de que el granero estuviera protegido contra cualquier intento de sabotaje. La presencia de Walker se cernía sobre ellos como una nube oscura, su influencia infectando el pueblo como una enfermedad. La gente del pueblo se distanció, evitando a Maggie con la mirada cada vez que se aventuraba en la tienda o en el correo. Oficina. Los susurros la seguían a todas partes, palabras crueles que se colaban entre las grietas de la cortesía. Soportó el desprecio con toda la dignidad que pudo reunir, pero su peso se hacía más pesado cada día. Jed se mantuvo firme, su lealtad inquebrantable ante los chismes que los rodeaban. Su afecto por ella se había convertido en algo sólido y tácito, un vínculo forjado a través de las dificultades compartidas y la comprensión silenciosa. Pasaban las tardes juntos en el porche, sus conversaciones cada vez más largas y menos reservadas. Maggie se sintió atraída por la bondad obstinada de Jed, sus asperezas suavizadas por momentos de inesperada dulzura. Hablaba de Sara con reverencia, su voz cargada por el dolor de la pérdida, pero también de gratitud por lo que una vez conoció. Le habría gustado. Tú, dijo Jed una noche, con la mirada fija en el horizonte. Tienes el mismo fuego que ella, la misma determinación para seguir adelante sin importar cuánto intente el mundo quebrarte. No intento reemplazarla, susurró Maggie. Sus dedos se retorcían nerviosamente en su regazo. Jed negó con la cabeza. Lo sé, y eso es lo que lo hace importante. Estás aquí porque así lo decides, no porque nadie te lo haya pedido. El momento se prolongó entre ellos, crudo y expuesto. Maggie sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo. No podía permitirse ser vulnerable, no cuando el mundo parecía tan decidido a derribarla. El enfrentamiento final llegó 3 días después. Walker y sus hombres entraron a caballo en la propiedad con los rifles desenfundados y la crueldad grabada en sus rostros. Maggie estaba junto a Jed, con la escopeta firmemente aferrada. Esta vez no habría retirada, ni negociación. El tiroteo era una tormenta, ensordecedora y despiadada. Maggie disparó hasta que le dolieron los brazos, con la vista nublada por el humo y la adrenalina. Los hombres de Walker cayeron uno a uno, su arrogancia deshecha por la desesperación. El propio Walker fue el último en caer, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad cuando la bala de Jed lo atravesó. Cuando el polvo se asentó, Maggie permaneció allí temblando, pero firme. La tierra era suya, definitiva y completamente. Y cuando Jed la abrazó con fuerza e inquebrantable, supo que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo a lo que aferrarse.